Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces, no escuchó la iglesia, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Devolvámonos al capítulo 3, versículo 2. Leamos el 1 y el 2. Todos al tiempo. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero iniciar con una pequeña introducción, esta palabra que la he titulado Evidencias del Reino de Dios. Si usted toma apuntes, escriba ahí, Evidencias del Reino de Dios, y la cita que acabamos de leer. Quiero introducir con algo que Dios colocaba en mi corazón cuando leía el Evangelio de Mateo capítulo 4, el verso 17. Y yo hacía esta pregunta en mi corazón y decía: ¿qué mensaje predicaría Jesucristo si fuese su dispensación o si hubiese sido su dispensación en este año 2022? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuál sería el mensaje que se predicó en el año más o menos 27 a 29 aproximadamente, a hoy 2022? ¿Cuál sería el mensaje de Jesucristo si hoy el Señor empezara su ministerio en este año 2022? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Qué predicaría Jesús en este tiempo? ¿Cuál sería su mensaje para este tiempo? ¿Sería algo diferente a lo que acabamos de leer? Si vemos hoy en la humanidad, la maldad ha crecido muchísimo. Vemos cómo las familias se separan, hay homicidios, más muertes, más pestes, más destrucción, más violencia, más abusos, más abortos. La inmoralidad sexual está como una ola gigante abrazando las naciones. La juventud anda desbordada en los vicios, en el pecado, en la fornicación. Tantas cosas que hoy en día vemos. Y yo puedo decir que el mensaje de Cristo hoy sería el reino de Dios. Arrepentíos, porque el reino de Dios está más cerca. El mensaje de Cristo sería el mismo mensaje que traería en este tiempo como lo trajo en el tiempo que inició su ministerio. Y notemos que la palabra en el capítulo 3 leíamos que Juan el Bautista, ¿qué fue lo que empezó a predicar en el desierto? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús inicia a predicar, su primera expresión fue: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es arrepentíos? Jesús quería que la gente cambiara su vida. Este fue el propósito de Jesús, venir a esta tierra. Este fue el propósito de Jesucristo, el Hijo de Dios, hacerse carne para venir a la tierra, para que la gente cambiara su vida, cambiara su mente, su forma de vivir, su forma de pensar, y para traer redención y reconciliación con Dios. Este era el mensaje de Cristo. Este era el reino de Dios que Él quería que se estableciera en la humanidad cuando Él llegó a la tierra. Y este es el propósito hoy, está vigente. Esta prédica, este mensaje de Cristo hoy está más vigente que nunca, porque hay más maldad y más pecado, y el reino de Dios está más cerca. El arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Y Jesús, yo me imagino a Jesús predicando en este tiempo: arrepiéntase Restrepo, arrepiéntase Colombia, porque el reino de Dios está cerca. Este fue su primer mensaje. ¿Y yo le decía: Señor, ¿cuáles son las evidencias? ¿Qué debe ocurrir para que el reino de Dios sea establecido en una vida, en un lugar, en un territorio? ¿Qué se debe evidenciar en una persona donde el reino de Dios se ha establecido? Y el Señor me hablaba de tres cosas muy importantes que quiero que usted preste mucha atención, porque aquí usted y yo vamos a saber si realmente el reino de Dios
se ha establecido en nuestra vida, en nuestro corazón. Y número uno es el arrepentimiento. La evidencia más grande que Jesús pronunció en este texto fue arrepentimiento. Vamos a la palabra. Yo quiero que usted vaya a Lucas 19, versículo 1, y miremos de quién está hablando este pasaje. Lucas 19, 1 al 10. Pero no vamos a leer todos los textos, solo quiero que vaya y tenga abierta esta palabra. ¿Por qué lo llevo a esta palabra? Porque este pasaje, esta conversación tan profunda, este pasaje ilustra y narra de una manera maravillosa lo que es el verdadero arrepentimiento, lo que verdaderamente Jesucristo vino a buscar en el corazón del hombre. Y este pasaje habla de Jesús y Zaqueo. Y me impresiona algo en este pasaje que leí varias veces y le decía: Señor, ¿qué me quieres enseñar en este pasaje? Y el Señor me decía del verdadero arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor que Zaqueo quería y había escuchado hablar de Jesús, pero lo quería conocer. Y Zaqueo era un hombre bajito. Zaqueo era un hombre bajito, pero era un hombre muy rico, reconocido. Era un hombre de alta alcurnia. Era un hombre de alta posición en este tiempo. Pero Zaqueo escuchó hablar de Jesús y él dijo: yo quiero conocer a ese Jesús. Y dice la palabra que Zaqueo, como era tan bajito y había tanta gente que seguía a Jesús, las multitudes, dice que corrió y se subió a un árbol. Y allí dice la palabra que Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, bájate, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y lo primero que debe ocurrir para que haya un verdadero arrepentimiento es que Jesucristo pose en tu corazón, que Jesucristo entre a tu vida, que Jesucristo entre a tu corazón. Y dice la palabra que Jesús lo vio y le dice: bájate, Zaqueo, porque hoy me es necesario que yo pose en tu casa. Y dice la palabra más adelante que Jesús entró a la casa de Zaqueo y todos los fariseos entraron, los que estaban ahí que criticaban tanto a Jesús. Y estaba Jesús ahí sentado comiendo con Zaqueo y los amigos de Zaqueo y la familia. Y yo le preguntaba: Señor, ¿cuál fue el mensaje que tú le diste a Zaqueo? Porque la palabra no dice de qué Jesús le habló a Zaqueo. La palabra no dice qué tema, qué predicación le llevó a Zaqueo. La palabra no menciona de quién le habló a Zaqueo, de qué parábola usó para que Zaqueo pudiera ver lo que él quería venir a transmitirle. Eso no lo narra la escritura. Yo decía: Señor, a un hombre rico, importante, con dinero, con posición, con reconocimiento, ¿cuál fue el mensaje que Cristo le llevó a este varón? Y la respuesta está en la misma escritura. Dice la palabra del Señor. Vamos al texto de la palabra, Lucas 19. Vamos a responder esta pregunta. Lucas 19, 1 al 10, ¿sí? ¿Todos estamos ahí? Vamos a leer el versículo 8. Aquí está la respuesta al mensaje que Cristo llevó a Zaqueo. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. ¿Qué sucedió en la vida de este hombre? Hubo un arrepentimiento. Jesús le habló del arrepentimiento. Jesús le habló del reino de Dios para que este hombre hubiera decidido al final pararse de su mesa delante de los que estaban. No le importó quién era él, no le importó su posición. Jesús no le habló de nada más sino del arrepentimiento, de lo que hoy el Señor nos está hablando en este tiempo a la iglesia. Y dice la palabra que Zaqueo se puso en pie y públicamente dijo: yo he sido un ladrón, yo he robado, soy rico porque le he robado a la gente, pero si he robado, ¿sabe qué? Dice que él se arrepintió y dijo: voy a devolver lo que he robado 4 veces. Y esto me enseña que Zaqueo conocía la ley de Moisés,
porque la ley de Moisés decía que cuando había restitución de algo robado tenían que devolverlo 4 y 5 veces lo robado. Y Jesús en este momento ve la obra más maravillosa que quiere ver en la iglesia, y es el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino, que hace que yo públicamente le diga: Señor, yo soy un pecador, voy a la iglesia, conozco la palabra, la estudio, la leo, pero peco. Aquel en el cual habita el reino de Dios es quien está sujeto y sometido a la palabra de Dios. ¿Sabe que Colombia tiene una constitución política? ¿Sabe que Colombia se rige bajo una constitución? Bajo unos decretos, unas normas que han establecido para que Colombia esté en orden, su territorio, su soberanía, sus autoridades, y nadie pueda pasar por encima de esas leyes. Están escritas en una constitución, y el reino de Dios tiene una constitución política, económica, espiritual, que se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios es la constitución del cielo, y nosotros como hijos de Dios, si realmente nos hemos arrepentido, tenemos que estar sometidos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra constitución. Yo no me rijo como se rige el vecino. Yo no vivo como vive el vecino, la vecina. No hablo como habla mi amigo. Yo hablo como habla de la constitución del reino. Yo vivo como dice que debo vivir la constitución del cielo, la palabra de Dios. Eso es lo que demuestra que una persona realmente tiene el reino de Dios establecido en su corazón, cuando hay un arrepentimiento y un sometimiento a la palabra. Zaqueo no hizo como él quiso. Zaqueo no dijo: voy a volver 2 veces o voy a volver 1 vez. Dijo: voy a volver conforme a las escrituras 4 veces. Y Dios hoy nos está diciendo: usted no vive como usted se le da la buena voluntad. Usted no puede vestir o vivir como usted se le dé la buena voluntad. Usted no puede hablar como el mundo habla. Usted tiene que hablar como el reino de Dios habla en la escritura. Usted y yo tenemos una alta responsabilidad. El día que usted y yo reconocimos a Cristo, ese día tomamos la constitución del reino, la palabra de Dios, y nos hicimos responsables de obedecer esa palabra. Y eso es lo que el Señor nos va a pedir cuenta. Cuando Jesús estuvo en la casa de otro publicano llamado Leví, predicó también del arrepentimiento. Dice Lucas 5:32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quiénes? A pecadores al arrepentimiento. Juan el Bautista predicó de arrepentimiento en Mateo 3:2. Lo leímos ahorita. El apóstol Pedro predicó de arrepentimiento en Hechos 3:19. El apóstol Pablo predicó de arrepentimiento, Hechos 20, 20 y 21. Qué tremendo que hoy en día predicar de arrepentimiento es ofender a las personas. Qué tremendo que hoy en día decirle a una persona que está en pecado es denigrar, es lastimar, es ir en contra de su dignidad. Qué tremendo que en este tiempo hablar de estos temas como el arrepentimiento ya se convirtió en algo que es inmoral para esta sociedad. Pero Jesucristo envió a sus discípulos a predicar del arrepentimiento, y nos ha enviado como iglesia a predicar del arrepentimiento, y nos ha llamado como iglesia a vivir en el reino de Dios. Y yo leía las cartas a las 7 iglesias, el Apocalipsis, porque la palabra arrepentimiento abarca también la iglesia. Es un mensaje para la iglesia de Jesucristo hoy en día. Es un mensaje para la iglesia de este tiempo, que se ha dejado contaminar, que se ha dejado comprar, que ha vivido según el mundo,
y que ha tratado de meter el mundo a la iglesia y ha tratado de predicar mensajes diferentes a los que Cristo predicó, porque es que toda la palabra tiene su esencia, es en que usted y yo un día alcancemos el reino de Dios, pero sin arrepentimiento jamás podremos entrar a Él. Y cuando leemos en el mensaje de las 7 iglesias, yo leía las cartas y hay 5 cartas en las cuales Dios le habla a las 5 iglesias de las 7 de arrepentimiento. Le dice: arrepiéntase, arrepiéntete. A Éfeso en el capítulo 2 versículo 5, a Pérgamo en el capítulo 2 versículo 16, a Tiatira en el capítulo 2 versículo 21 y 22, a Sardis en el capítulo 3 versículo 5, a la Odisea en el capítulo 3 versículo 19. A estas iglesias Dios les habla de arrepentimiento, de que debían arrepentirse. Entonces el mensaje del arrepentimiento no es algo que ha pasado de moda, no es algo que esté hoy en día anticuado, de épocas pasadas. Es algo que está más vigente hoy que nunca, porque la venida del Señor hoy está más cerca que nunca. Y hoy el Señor llama a la iglesia: iglesia, arrepiéntete, arrepiéntete, porque el reino de Dios se está acercando. La venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia está más cerca de lo que usted y yo pensamos. Y sabe que quiere que le diga algo: la gente está confiada de su juventud, pero hoy se están muriendo niños, se están muriendo jóvenes. Hace poco se murió un enfermero y no se sabe qué se murió. De un momento a otro se murió. Una persona le dio un infarto fulminante y se murió. Estaba sana, iba al gimnasio y tenía la vida fitness, pero se murió. Hoy en día a usted y a mí no nos garantiza nada. La vida nos garantiza el arrepentimiento y la vida con Dios, una eternidad. Y eso es lo que tenemos que buscar, la eternidad. Y este mensaje está vigente. Usted y yo tenemos que predicar del arrepentimiento. Usted y yo tenemos que hablarle a la gente de que hay pecado, de que está mal, de que va camino al infierno, que necesita arrepentirse y volver a Cristo. El reino de Dios está establecido en una vida donde el Rey gobierna en plenitud, y es nuestro Señor Jesucristo. En usted y en mí debe gobernar Jesucristo en plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo debe vivir en todas las áreas de nuestra vida. Debe ser el Rey en todas las áreas de nuestra vida. En la vida sentimental debe ser el Rey. En la vida matrimonial debe ser el Rey. En la vida económica debe ser el Rey. Usted y yo no estamos llamados a hacer trampa, a robar a las personas, a adulterar, a mancillar el matrimonio, el lecho nupcial. Él es el Rey en su economía. Usted no le puede robar a Dios lo que es de Dios, porque entonces el reino de Dios no se ha establecido en usted. El reino de Dios se tiene que establecer en todas las áreas de mi vida, no en algunas, no como yo quiera. Es en todas las áreas de mi vida, porque si no estaré siendo eliminado de la carrera al reino de Dios. Qué tremendo que hoy en día predicar del arrepentimiento se volvió un tema, como les decía ahorita, ofensivo para la humanidad. Estas predicaciones, estos mensajes ya hoy en día no se están escuchando en las iglesias. ¿Sabe que la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido? Pero hoy en día el mensaje que se predica es las añadiduras, y dejaron de últimas buscar el reino de Dios y su justicia. Y sabe que lo que es justo es el arrepentimiento delante de Dios. Eso es justicia, cuando usted es capaz de pararse y decir: yo he pecado, estoy pecando, estoy mal, me arrepiento. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Hizo justicia delante de Cristo para Dios. La segunda cosa, o la segunda evidencia de que el reino de Dios está en una persona, en una vida, es que hay un nuevo nacimiento. Repita conmigo: un nuevo
nacimiento. Y yo quiero que vaya la palabra en Juan capítulo 3. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos alabar el nombre del Señor? Y este pasaje en una conversación maravillosa, hermosa, preciosa, entre Jesús y Nicodemo. Me impacta demasiado esta palabra. Y quiero tomar el texto que dice el 3, versículo 3 al 5. Dice: de veras te aseguro de que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús a Nicodemo. Yo te aseguro de que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. En este pasaje está hablando Jesús con Nicodemo, y notemos que Nicodemo también era un hombre importante. Dice la palabra, dice la historia, que era fariseo, maestro de la ley, miembro del consejo del Sanedrín. Tenía más preparación que cualquier otro. Tenía un renombre, era un hombre de renombre, de conocimiento de las escrituras, de la ley. Dice que era fariseo, maestro y miembro del consejo del Sanedrín. Era un hombre importante. Y dice la palabra que este hombre tan importante, tan preparado, tan docto en las escrituras, buscó secretamente a Jesús. Y le preguntó a Jesús. ¿Qué le preguntó según el pasaje? Dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso las preguntas le hizo Nicodemo a Jesús. ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo viejo? Porque Jesús empieza a hablarle del nuevo nacimiento. ¿Por qué Jesús le habla a Nicodemo, un principal, un maestro, un fariseo, un miembro del concilio del Sanedrín? ¿Por qué le habló de un nuevo nacimiento? Porque es que Nicodemo tenía la letra, pero Jesús tenía la revelación. Nicodemo tenía el conocimiento de las escrituras, pero Cristo le quitó el velo y lo hizo ver que él tenía la letra y que practicaba muy bien la letra, pero le faltaba la revelación. ¿Cómo él iba a alcanzar el reino de Dios? Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Y él le dice: ¿cómo yo siendo viejo puedo nacer otra vez? Puede entrar al vientre de su madre. Y Jesús le dice nuevamente: debes nacer del agua y del Espíritu para alcanzar el reino de Dios. Y el Señor no le hablaba de nacer de matriz. El Señor le hablaba de nacer del Espíritu, de nacer de nuevo del agua, de la palabra, de que la palabra lo limpiara, de que la palabra hiciera algo nuevo en la vida de él, de que la palabra era como el agua pura que debía limpiar su vida y ser transformado, y del Espíritu, para que él tuviera un cambio genuino. Eso es lo que Cristo quería enseñarle a Nicodemo, decirle: oye, tú tienes que nacer de nuevo, porque llevas una vida religiosa, de religiosidad, de prácticas, de rituales, muy bien, todas esas cosas, de diezmo, de todo lo que tú haces, pero necesitas vivir la palabra de Dios. Necesitas que la palabra viva en tu corazón. Necesitas que la palabra te limpie. Necesitas que el Espíritu te guíe. Y eso es lo que el Señor quiere hablar a la iglesia. Es necesario, iglesia, que usted y yo nazcamos de nuevo. ¿Y sabe qué era lo que Jesús quería quitarle la mente a Nicodemo? El evangelio de religiosidad, de superficialidad.
Sabe que hoy en día nos gusta el evangelio superficial, que nos hablen de bendición, de promesa, de riquezas, de que Dios nos va a dar, y eso es muy hermoso y es verdad. Pero si no nos arrepentimos y no nacemos de nuevo, nada de esto va a suceder en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que el Señor quería quitar la superficialidad de ese tiempo, de la gente, de los fariseos, porque ellos eran religiosos, superficiales. Por eso el Señor les decía sepulcros blanqueados. Por eso ellos se fijaban en que se lavaran las manos, porque lo que comían se contaminaba, y el Señor Jesús les decía: no es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que sale lo que contamina. Porque Jesús se fue a lo interior. Porque el reino de Dios tiene que tocar nuestro interior. El reino de Dios no viene a cambiar tu aspecto físico. El reino de Dios no viene a enriquecerte. El reino de Dios viene a traer un cambio interno, un cambio del alma, del corazón, para que eso afecte lo demás. Por eso la palabra dice que el reino es como la levadura, que depositada en la masa leudó la masa. Porque si el reino está depositado dentro de nosotros, esto afecta a lo demás. Esto viene a afectar tu casa, tu familia, tu esposo, tu economía. Pero Jesús quería que entendieran los religiosos que el reino de Dios no era lo que estaba afuera, no era la vestimenta, no era la comida, sino era el cambio del interior. Era lo que estaba dentro del corazón, lo que estaba dañando, lo que estaba contaminando realmente al hombre. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos hoy, que realmente no se fija usted y yo en lo exterior. A veces nos fijamos tanto en lo exterior, a veces nos fijamos tanto en lo material, nos frustramos, queremos alcanzar cosas materiales, queremos alcanzar sueños materiales. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a planificar el sueño de alcanzar el reino de Dios? ¿Qué me hace falta a mí para mejorar? ¿Qué me hace falta para avanzar en el Señor? ¿Qué debo dejar para llegar a obtener la corona de la vida? Eso es lo que la iglesia debe pensar. Eso es lo que nos llamó el Señor. Porque si no, nuestra ciudadanía fuera terrenal, pero mi ciudadanía y su ciudadanía es celestial. Y eso lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a ser feliz en lo poco y en lo mucho, porque él sabía que le esperaba un galardón, una eternidad en el cielo, donde había todo, donde no hacía falta nada. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos a nosotros hoy. De nada nos sirve alcanzar cosas exteriores si perdemos lo más importante, que es la salvación. Y eso es lo que Jesucristo quería enfatizarle a Nicodemo. Decirle: oye, Nicodemo, usted sabe mucha letra, pero usted es un burro espiritualmente. Eso fue lo que Jesús le quiso dar a entender a Nicodemo, que él necesitaba de Cristo, que él necesitaba del maestro de maestros. Nosotros necesitamos de Cristo, que Jesucristo nos enseñe la palabra. Por eso el diablo se ha empecinado en que usted y yo no estudiemos las escrituras. ¿Por qué hay tanto obstáculo para leer la palabra? ¿Por qué hay tanto obstáculo para orar? ¿Por qué hay tanto obstáculo para la gente venir a la iglesia? La pandemia, la segunda pandemia, la tercera pandemia, tanto obstáculo que Satanás ha levantado en este tiempo. ¿Por qué cree? Porque el reino de Dios está más cerca, y eliminar al que se deje eliminar en este tiempo. Así que usted y yo no tenemos que perder de vista el galardón. Prosigue la meta, al supremo llamamiento que Cristo te hizo un día. No lo pierdas de vista. No sea que alguien arrebate tu corona. Y esto tenemos que tenerlo claro, iglesia. Muchos hemos llegado a este lugar y Dios nos ha querido usar, pero nos hemos querido salir del plan de Dios. Nos hemos desviado de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Hemos ido tras las riquezas, tras el dinero, tras las bendiciones, tras una pareja que me abandonó y tengo que volver con él. Hemos desviado nuestro corazón
de lo que realmente Cristo quiere. Pero hoy es el día en que usted diga: Señor, me arrepiento. Señor, yo quiero nacer de nuevo. Quiero sentarme a los pies del Maestro, como lo hizo un maestro, un fariseo, un hombre preparado. ¿Cuánto más necesitamos usted y yo sentarnos a los pies de Jesús para que Él nos muestre el plan? Necesitamos aprender a seguir instrucciones del cielo, porque cuando seguimos instrucciones vamos a llegar a la meta. El que nos indica el camino sabe a dónde vamos a llegar. Usted y yo sin instrucciones nos vamos a extraviar. Y es necesario entender que en este tiempo necesitamos permitirle a Jesucristo que Él sea el que nos enseñe y nos revele la palabra. Ahora más que nunca la revelación está escasa en este tiempo. ¿Sabe que la gente toma cualquier cosa para hacer una doctrina? Lo que dijo aquel es más importante que lo que dice la Escritura. Ay, lo que dice tal filósofo, lo que dice tal psicólogo, lo que dice tal, y eso uno se pone a hablar con la gente y la gente le habla una cantidad de bobadas que uno dice: este sí es bien torpe. Pero cuando usted se va a la Escritura, usted encuentra verdades, usted encuentra transformación, usted encuentra revelación que transforma las vidas, que cambia los corazones. Y ese fue el corazón de Nicodemo, que fue cambiado por la revelación de la palabra, por la revelación de las Escrituras. Aleluya, gloria a Dios. Una persona que no nazca de nuevo jamás puede ver como Dios ve. Por eso a veces la gente es tan difícil que vea como Dios ve. Usted le dice: hermano, mire, haga esto para que le suceda esto, y la gente parece que no viera. Y está viviendo esa situación y parece que no viera, porque no ha nacido de nuevo. Y como no ve, jamás puede caminar en el camino de Dios. Por eso cada rato se sale del camino de Dios. Por eso se desvía fácilmente del camino de Dios. Por eso se va a parrandear en diciembre y se reconcilia en enero. Por eso hace la trampa ahí por debajo de cuerdas, se saca sus billeticos y viene a la iglesia. Por eso va y le echa ojito a la vecina y viene a la iglesia. Es una persona que está ciega y como no ve, jamás puede caminar en el camino de Dios. Por esa razón todo el tiempo va en contra de la verdad y se opone a la verdad. Usted y yo tenemos que estar dentro del camino de Dios, nacer de nuevo, para que el Señor empiece a guiar nuestra vida como Rey del reino de Dios. Él es el Rey del reino de Dios. Necesitamos que Jesucristo como Rey nos guíe en el camino de Dios. Y lo va a hacer a través de la palabra. Para esta persona no nacida de nuevo, la palabra de Dios es cuestionable. Cuestiona la palabra de Dios. Porque viendo no ven, ni oyendo entienden. Cuestiona la palabra de Dios. Usted se la lee o la escucha a la persona, cuestiona. Es que aquel dijo esto, es que me parece que esto, es que no sé, me parece que mejor sea así. También cambiable. La palabra de Dios cambia la palabra de Dios. Le añade, le quita, la interpreta con su manera. La palabra de Dios es negociable. Entonces negocia con Dios. Obedezco la mitad y la otra mitad: Señor, tú sabes, Señor. Tú sabes que yo sé lo que tú sabes que no sé. Y es conveniente. Entonces esa persona no nacida de nuevo cuestiona la palabra, cambia la palabra, negocia la palabra de Dios y es conveniente al escuchar las Escrituras. Entonces obedece lo que le conviene. Y Jesucristo hace énfasis en que quien no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Escucha, iglesia, si usted y yo no nacemos de nuevo, jamás vamos a poder entrar al reino de Dios. Así usted sea buena papa, así usted es buen socito con el socito,
Así usted sea, mejor dicho, la mansa paloma de la cuadra. Si usted y yo no nacemos de nuevo en el Espíritu y en la palabra de Dios, no podemos entrar al reino de Dios. Así sea usted buena papa. Es decir, no obtiene esperanza de resurrección para vida eterna. El que no entra al reino de Dios no tiene esperanza de que cuando parta de esta tierra resucite a la vida eterna con Cristo. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Dice primera de Pedro 1, 22 y 25. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dice la palabra, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Quién nos ha hecho nacer de nuevo? Jesucristo. Haber aceptado, reconocido a Jesucristo, vivir para Él. Dice, de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Esa es la palabra del Señor. Primero, arrepentimiento. Segundo, nuevo nacimiento, nueva vida, vida nueva. Usted no puede ser el mismo viejo de antes. Bueno, puede seguir siendo viejo, pero diferente. Pero usted no puede ser la misma persona desde que se convirtió a Cristo. Mira, es tremendo que ayer escuchaba a alguien decirme, pastora, ese señor que iba a la iglesia, que servía, porque hasta servía de diácono, roba a la gente, roba a los empleados, roba a la gente que le trabaja. Nos robó. Y yo decía, tremendo, tremendo que la gente que conoce la palabra, que ha escuchado, que ha servido a Dios aún, parezca que nunca hubiera conocido a Jesucristo. Y esto es lo que se está viviendo en este tiempo. Un evangelio superficial, un evangelio de apariencias. Ay, en la iglesia soy cristiano y en la casa soy mundano. Y tremendo porque uno ve cantidad de cosas. Gente que en la iglesia canta alabanzas y en la casa canta Diomedes Díaz. Canta los 50 del abuelito, bueno, de Joselito. Tremendo cómo uno ve realmente la superficialidad del evangelio de hoy en día. Por eso el Señor hoy dice, arrepentimiento, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Nazcamos de nuevo, iglesia. No juguemos con las cosas de Dios, porque el que juega con candela se quema. Si usted juega con el evangelio, lleva, porque Cristo no es burla de nadie. Jesucristo murió, fue real su muerte, fue real su sufrimiento para que usted y yo vivamos conforme a las Escrituras. Y es una responsabilidad. Y la gente hoy en día dice, es que estamos viviendo en el mundo, en el infierno. Este es el infierno de la gente. Eso, el infierno es este. Esto no es nada. Ay, ay, ay. La gente cree que el infierno es esta vida, donde usted come, bebe y se echa a dormir. En el infierno usted no va a comer, ni a beber, ni a echarse a dormir. En el evangelio usted va a sufrir, a ser azotado, a padecer eternamente. No hay un segundo de descanso en el infierno. Hay agonía eternamente. La vida es algo temporario. Usted vivirá 70, dice la palabra, los robustos alcanzarán los 70. Esta vida es temporal, su sufrimiento aquí es temporal, pero lo que nos espera en el reino de Dios es un gozo que permanecerá para siempre. Por eso, aunque le parezca difícil ser cristiano, amado, regocíjese, como dijo Pablo. Tengo las marcas en mi cuerpo del evangelio, pero me gozo de padecer por Cristo.
Eso es lo que tenemos que decir: Señor, estoy en tribulación, pero no importa, esto es temporal. Señor, este es el precio de haber seguido a Cristo. Estoy en el camino de Dios, no importa lo que pase, si me critican, si me juzgan. La palabra del Señor dice que cuando Jesús los envió, les dijo: os envío como ovejas en medio de lobos. No importa si te escarnecen por ser cristiano. No importa si tu esposo se va porque tú eres cristiana, o si tu esposo te abandona, no importa. Piensa que esta vida es temporal. Cristo, el reino de Dios que Cristo está preparando, la morada es eterna. Y allí va a ser un gozo por la eternidad. No van a ser 70 años, van a ser la eternidad completa. No habrá tristeza ni dolor. Habrá un gozo para siempre, habrá felicidad. Estar allí con nuestro Padre, eso es lo que nos anima todos los días a servir a Cristo, a morir cada día por amor a Dios. Vivir para Él es lo más hermoso que nos puede pasar. Nacer de nuevo, sacrificar muchas cosas por agradar a Dios, vale la pena. Nacer cada día del agua de la palabra, aplicar la palabra y permitirle al Espíritu Santo que nos la revele, es lo más importante, iglesia. Y es lo que necesitamos hoy en día. No lea la Biblia como un hobby, ni la lea por religiosidad. Y si no la leo me condeno. Léala porque usted la necesita, porque usted sabe que sin ella no puede cambiar, porque usted sabe que sin la palabra y sin el Espíritu usted y yo no podemos vivir. Y número 3, la última evidencia de que el reino de Dios está en una vida es que produce fruto. Dijimos arrepentimiento, dijimos nacer de nuevo y dijimos dar fruto poderoso, frutos dignos de arrepentimiento, dijo el Señor Jesucristo. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, en Mateo 3 versículo 8. Hechos 26, 19 dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Arrepentimiento, conversión, nuevo nacimiento, y produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Evidencia de que el reino de Dios está en una vida. Usted y yo estamos llamados a producir frutos de arrepentimiento. Dice la palabra: ¿de qué vale si usted se ganara el mundo y perdiera su alma? O sea que si usted predica y se gana gente, pero usted vive como se le da la buena voluntad, y usted peca y empata y reza y vive como quiere. Aquí dice la palabra que usted y yo tenemos que producir frutos que evidencien, que demuestren que hay un Cristo que habita en su corazón, que hay un Cristo que le fue revelado a su vida, que el Espíritu Santo está morando en usted, que está viviendo en plenitud en su vida. Cuando una persona no produce frutos de arrepentimiento, quiere decir que ¿dónde está el Espíritu Santo? Entonces no se convirtió a Cristo. Entonces no hubo un verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento me lleva a producir, a demostrar, a cambiar, a dejar lo que antes hacía, que estaba mal delante de Dios, a dejar el vicio, el licor, la inmoralidad. Todo esto me lleva a cambiar. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, debe haber fruto que lo demuestre. ¿O acaso el árbol puede decir yo doy fruto, yo doy fruto? Él tiene que evidenciarse en las manzanas para que usted sepa que es un árbol de manzana, ¿cierto? Si usted pasa por un campo y ve matas sin fruto, usted dice, ¿qué era eso? ¿Cierto? ¿A cuánto nos ha pasado? Pasa usted por una finca que usted ve árboles y no ve nada por ahí de fruto. Usted puede confundir el aguacate con la naranja, puede confundir a las manzanas con las papayas, porque usted no sabe qué era eso. El fruto es el que hace que seamos reconocidos en el mundo espiritual y en el reino de Dios. El que lo vea, que nos vea a nosotros, nuestra vida, nuestra forma de caminar, de hablar, nuestra forma de vivir, debe decir: ese es un hijo de Dios, en ese está Cristo, en ese está la luz del mundo. No que cuando nos sentemos con los amigos
nos confundan con ellos. Ay, los borrachos de allá, y esté usted ahí metido, porque habla lo mismo, porque se ríe de las bobadas, de los chistes de doble sentido, porque hace trampa, les alaba lo que ellos hacen, nunca les habla del pecado, nunca les habla de Cristo. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué fruto hay ahí? Que cuando nos vean a nosotros salir por la puerta o estar en la casa, nos vean las manzanas, las papayas, nos vean el fruto. Y por ese fruto muchos serán alcanzados. Y esos frutos deben de ser genuinos, verdaderos. ¿Sabe que hace poco me pasó algo curioso? Y el Señor me lo trae a la memoria ahorita. Iba por la calle y vi un árbol grande de mangos, unos mangotes grandísimos. Por ahí yo creo que de 2 libras cada mango. Y había un mango en el piso y yo me puse feliz. Yo casi me tiro en plancha ahí para coger ese mango. Cuando vi que ese mango cayó, ¡pa! Yo dije, ¡qué mangazo! Cuando lo miré, ¡uy, qué mango tan hermoso! Yo dije, no, este mango, uy, no le voy a dar a nadie, me lo voy a comer yo sola aquí en el parque. Cuando lo abrí, estaba podrido por dentro, con gusanos. Y sabe que el Señor me trae esto ahorita a la memoria porque así le pasa a mucha gente. No hay un fruto bueno, no hay un fruto genuino de hijo de Dios. Por fuera, con falda larga, bien arreglado, no falla la iglesia, pero por dentro el corazón está podrido. Delante de Dios está separado de Dios. Y la gente anda convencida de que lo exterior es lo que Dios ve. Dios ve el corazón del hombre. Así como yo pude ver ese mango tan bonito por fuera y tan horrible por dentro, así mismo el Señor también ve nuestra vida, ve el corazón, ve cómo está mi corazón delante de Dios. Él no ve la ropa que yo me pongo, los perfumes que yo me aplico, las joyas que yo cargo. Él no ve nada de eso. Él ve el corazón. Y dice la palabra en Mateo 23:27, dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Qué tremendo. Cómo Jesucristo hablaba a los fariseos y a los maestros de la ley, a los que conocían de las escrituras, les decía: hipócritas, ustedes están muy bonitos por fuera, se vestían con esas túnicas largas, inmaculadas, y señalaban a todo el mundo, pero estaban por dentro, dice la palabra, como huesos muertos, podridos. Por eso nuestro fruto debe ser genuino. Yo debo ser como soy acá en la casa, como soy acá en el trabajo, como soy acá con mis amigos, como soy acá, honrar a Dios en todo lugar, honrar a Dios donde esté, en mi intimidad, en mi soledad. Yo debo de honrar a Dios. Cuando estoy frente a un celular, a un televisor, ahí es donde yo debo de honrar a Dios, a mi Padre, al que amo. Eso se llama genuino, original, no chiviado. Y debe ser visible el fruto. ¿Sabe que lo que atrae a alguien a un árbol es el fruto? Usted ve un palo lleno de naranjas y usted se tiene que acercar a coger una naranja, ¿sí o no? Yo voy por la vuelta rural y me tengo que coger una mandarina porque eso están ahí pegaditas a la cerca. Yo digo: ay Señor, esas mandanitas tan deliciosas. Eso me atrae, me hace acercar. Ese debe ser el fruto de nosotros como hijos de Dios, que atraigamos a las personas a Cristo. Que la gente diga: oye, usted tiene algo especial. ¿Qué? Dígame. ¿Usted cómo hace para caminar así tan feliz, para ser tener esa paz? ¿Cómo lo hace? Ese es el fruto que esa gente ve en nosotros, quiere ver en nosotros. ¿Sabe que la gente está cansada de la religiosidad? Hoy hablaba con un joven y me decía eso. Me decía: mi novia le aburre la religión. Y yo le decía: correcto, porque la religiosidad no cambia a nadie. La religión no cambia a nadie. El que cambia es Cristo. Cristo en el corazón del hombre. El fruto es visible y atrae, y otros se alimentan de él.
¿Sabe que el fruto no es para que usted solo se lo coma? La vida cristiana no es para que usted solito sea bendecido, es para que otros sean alcanzados. Por eso Cristo enfatiza en producir fruto de arrepentimiento, porque eso lo hizo el Señor en mi vida. Cuando yo estaba recién llegada a Restrepo, yo era una mujer terrible, le he contado a la iglesia, yo que están cansados de escuchar mi historia. Terrible, malgeniada, amargada, cansona al cuadrado y al cubo. Terrible. Y yo no quería estar acá en Restrepo. Yo me quería ir de Restrepo todos los días. Yo renegaba y decía, me quiero ir de este pueblo miserable, pobre. No hay nada aquí. Porque hace unos años esto era feísimo. Esto ahorita es una ciudad hermosa ahorita. Eso antes era horrible. Lo más lindo que había era el Parque Central. Y daba una vuelta y ya se acababa el parque. Y yo le decía, Señor, me quiero ir de Restrepo, quiero irme para otro lado, aquí no hay nada, aquí esto es pobre, esto es una ruina, y yo peleé con Dios, como cuando ustedes llegaron a Cristo, que pelearon con Dios para quedarse en el Restrepo. Y el Señor me tuvo que pasar por un proceso duro para que yo entendiera y pudiera nacer de nuevo en el Señor, pudiera producir un fruto genuino para Dios, porque Dios nos quiere. No, a nosotros nos quiere rectos, no torcidos. La palabra del Señor dice que lo cojo y lo torcido no se salga del camino, sino que dentro del camino Dios lo va a enderezar. Entonces permita que Dios hoy lo enderece. Si esta palabra hoy le está hablando es porque Dios no quiere que usted siga chueco, no siga torcido, no siga separado de Dios. No se quede y deje de disfrutar la eternidad con el Señor, sino que usted la alcance y viva un día en el reino de Dios. Ese es el propósito del Evangelio. El fin del Evangelio es la eternidad. El fin de la fe es la eternidad. Permanezcamos en el Señor, produciendo fruto. Y para esto es necesario morir todos los días a nosotros mismos. Morir. Cristo dice la palabra que habló de sí mismo diciendo: si la semilla no cae a la tierra y no muere, no cumplirá ese propósito, no producirá fruto, quedará sola. Pero si la semilla cae en la tierra y muere, producirá mucho fruto. La muerte de Cristo produjo mucho fruto. Usted y yo somos el fruto de la muerte de Jesucristo. Por eso Cristo nos dice: mueran a esa vieja naturaleza, mueran a sus deseos, mueran a sus pasiones y produzcan el fruto que es digno de arrepentimiento. Cristo murió para que usted y yo vivamos hoy y vivamos en la eternidad. Dice la palabra: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Qué bello. Ame la vida de Dios. No ame esta vida, no ame lo que usted quiere, ame lo que Dios quiere de usted. Amén. Dice la palabra en Mateo 10:38, dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y Dios todo el tiempo nos habla en la palabra de morir, de morir. Muera ese pecado, muera a lo aparta de Dios, muera. Cada día que usted va a la escritura, muere. Por eso el diablo lo hace dormir, por eso el diablo le pone pereza, para que usted no vaya a la escritura, porque la escritura nos habla de morir todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor nos habla de morir. Dice la palabra en 1 Corintios 6, 9 y 10: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. No se engañe. No se engañe, porque el reino de Dios no es el refugio de pecadores, es el refugio de la iglesia santa, de la iglesia que se guardó para el arrebatamiento.
el reino de Dios ha sido preparado. Y por eso fue enviado Cristo a morir, para que usted y yo tengamos ese derecho un día, por haber amado a Cristo y vivir para Él, de estar en la eternidad. Hoy más que nunca es necesario predicar del arrepentimiento. Hoy más que nunca, iglesia, es necesario predicar el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio es el que trae arrepentimiento. El verdadero evangelio es el que trae cambios a la vida. El verdadero evangelio es el que trae fruto. Ese es el verdadero evangelio. Aunque mucha gente quiera predicar otras cosas, usted y yo prediquemos lo que Cristo predicó. Cumplamos la gran comisión del Señor. Prediquemos el evangelio, porque en este tiempo todos necesitan oír ese mensaje. Políticos, gente, borrachos, adúlteros, gente que está allá afuera caminando ciega, sorda, creyendo que un día va a morir y 2 oraciones lo van a mandar para el cielo, creyendo que un día va a morir y que el infierno no existe, creyendo que un día va a morir y se va a ir para el purgatorio y con 9 misas lo van a sacar de ahí. Eso es lo que necesitamos predicar hoy, que hay un infierno, que necesitamos volvernos a Dios a través de Cristo, que necesitamos entrar por la puerta que es Jesucristo y arrepentirnos del pecado, volvernos a Dios para que Dios se vuelva a nosotros. Eso es lo que necesitamos predicar. Y quiero terminar con este pasaje de la Escritura, porque de Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 el Señor habló el mismo mensaje para la iglesia. Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Y usted y yo leamos este pasaje, estos textos, para que nadie nos engañe hablándonos de otro evangelio, y para que la gente entienda que hoy en día se predican muchas cosas engañando a uno de los escogidos de Dios, engañando a la gente, haciéndole creer que es salvo. Usted acepta al Señor y es salvo para siempre, así peque, así se vaya para la parranda, así adultere, usted es salvo. Engañando a la gente con fábulas, con palabrería. Y usted entienda que lo que dice la Escritura es la verdad y está la Constitución de Dios. Y el Señor respeta la Constitución y el reino se rige bajo la Constitución del Señor. Dice Apocalipsis 22:11: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, sea justificado todavía, y el que es santo, sea santificado todavía. He aquí, yo vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidad sexual, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Palabra de Dios. El mensaje de Cristo está más vigente que nunca, iglesia. El mensaje de Cristo no ha pasado de moda. El mensaje del evangelio del arrepentimiento jamás pasará de moda. Eso es lo que el diablo nos ha querido hacer creer. Predique de otra cosa, predique de las arandelas, predique de los adornos. Pero es necesario predicar hoy en día de esto, de lo que el Señor vino a establecer en la tierra, Jesucristo, su reino, el reino de Dios. Y lo que Jesucristo habló, lo habló porque el Padre así se lo dijo. Hable a la tierra, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Yo quiero que usted incline su rostro ahí, iglesia. Y hoy medite en su corazón. ¿Estamos preparados para que Jesucristo venga por nosotros? ¿O hay algo que todavía nos hace estorbo en el camino? ¿Hay algo que todavía estamos sin haber muerto? Medite con el Señor, dígale: Señor, muéstrame, Señor. Como dijo el salmista: Señor, muéstrame aún lo que me es oculto. Si hay algo en mi corazón, Dios, si hay algo en mi vida,
si hay superficialidad en mi vida espiritual, Señor, si hay religiosidad en mi corazón, hoy quiero delante de ti, oh Dios, y si las personas que nos ven en la transmisión también, incline su rostro y hable con el Señor. Esta palabra Dios la trae para la iglesia. Iglesia, Dios nos está llamando a arrepentimiento, a nacer de nuevo, a vivir una vida genuina de hijo de Dios, a vivir una vida encendida en el Espíritu, a vivir una vida guiada por el Espíritu, a vivir una vida conforme a los decretos, a los estatutos, a las ordenanzas, a los mandamientos de la palabra de Dios, a vivir una vida recta delante de Dios, porque la palabra dice que Dios conoce el corazón, Dios ve el corazón del hombre. Señor, y en esta noche te pedimos perdón, Padre. Oh, perdónanos, Jesús. Perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo. Señor, si te hemos fallado, si hemos tomado en poco, Dios, el reino de Dios, lo que tú has preparado para nosotros. Señor, hay una silla preparada allí en la mesa, Señor, de las bodas del Cordero. Hay una silla preparada para mí en la cena, Señor, allí en el reino de Dios, en ese lugar maravilloso, Señor, y yo no me quiero quedar. No quiero perder ese lugar, Dios, que tú has preparado. Señor, muéstrame, enséñame, Dios. Quiero sentarme hoy a los pies del Maestro y permitirte, Señor, que tú me endereces, que tú endereces lo que está torcido, Dios. Examíname y prueba mi corazón, Dios. Prueba mis pensamientos. Si en algo, Señor, te he fallado, si en algo, Señor, estoy obrando en contravía de tu palabra, muéstrame, Espíritu Santo, revélame lo oculto, lo secreto, lo guardado, Dios. Que hoy pueda, Señor, ver lo que aún, Señor, te desagrada de mí. Si en mi corazón hay envidia, hay odio, amargura, resentimiento, falsedad, Señor, hoy quiero despojarme, Dios, de todo esto. Hoy quiero desechar eso de mi vida, la ira, los enojos, las contiendas, los adulterios, las fornicaciones. Señor, hoy nos está llamando a santificación, porque tu sangre, Señor, fue derramada en una cruz. Señor, tu sangre fue vertida, Señor, hasta la última gota, para que nosotros fuésemos, Señor, justificados a través de tu muerte y tu resurrección, fuésemos aceptos en ti, amados por Dios. Y en esta noche te pedimos, Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, revélanos, Señor, lo que está oculto. Póngase a cuentas hoy con el Señor, dígale: Señor, perdóname. Hoy me arrepiento, Señor, de toda mi maldad, de los pensamientos, Señor, que vienen a mi mente cuando veo a alguien prosperar, cuando veo a alguien que es bendecido. Perdóname por la envidia, Señor, que he sentido en mi corazón. Dígale al Señor, porque eso también es pecado. Hay cosas que sutilmente las practicamos y creemos que no es pecado delante de Dios, pero hoy el Señor nos está llevando a mirar los detalles, las pequeñas zorras que pueden dañar su vida espiritual, las pequeñas zorras que pueden dañar que usted alcance esa bendición, esa salvación. Dígale: Señor, perdóname si he sido tramposo en los negocios, si he sido, Señor, ventajoso, Padre. Perdóname, Señor, si he sido maldiciente, Dios, si he dicho palabras con doble sentido, si he mirado a las mujeres con deseo. Señor, perdóname. Hoy me arrepiento de toda mi maldad y me despojo de todo lo que mis padres me transmitieron cuando fui concebido en fornicación, cuando fui concebido en adulterio, Señor. Y me persiguen las mujeres, me persiguen los hombres para adulterar, me persiguen deseos pecaminosos sexuales, me persigue la pornografía, me persigue la trampa, me persiguen los vicios, el alcohol, las malas amistades me persiguen. En el nombre de Jesús hoy te pido, Señor, perdóname, Padre, en el nombre de Cristo. Perdóname, Señor, porque he tenido malos pensamientos, he criticado, he murmurado. Señor, perdóname.
Perdóname, hoy me pongo a cuenta, Señor. Así como Zaqueo, Señor, al oír, Señor, que tú querías que él se arrepintiera, que él dejara esa vida y que alcanzara el reino. Señor, hoy también nos dices a nosotros: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Señor, hoy nos arrepentimos. Padre, perdónanos, Señor. De todo corazón te pedimos, Dios. Hoy no queremos remordimiento, Señor, queremos un arrepentimiento verdadero en nuestros corazones. Señor, si hemos sido piedra de tropiezo para algunos, Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, y no solamente perdónanos, Señor, llévanos a restituir, Señor, lo que hemos robado, a restituir lo que hemos hablado mal, Señor, a ir y a pedir perdón, Dios, a ir, Señor, y a restituir como Zaqueo, Señor, lo hizo, Padre, conforme a las Escrituras, Señor. Padre, te lo pedimos en esta noche, Dios. Gracias, Señor. Hoy te pedimos, Señor, lávanos con tu sangre preciosa, Señor, y que hoy podamos levantar nuestras manos al cielo, Señor, con paz. Levante sus manos al cielo ahí, dígale: Señor, yo puedo levantar mis manos porque sé que me amas, porque sé que tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Porque sé que tú no despreciaste a Zaqueo, Señor, lo amaste. Amaste a Leví, Señor. Amaste a Nicodemo, Dios. Amaste, Señor, a los pecadores. Los atrajiste a ti para que se arrepintieran y dejaran su pecado, Señor. Padre, en esta noche, Señor, tú nos hablas porque amas a la iglesia, Señor, porque amas nuestra vida. Y tu propósito es que todos lleguemos un día a la eternidad. Señor, levanto mis manos, Señor, y te doy gracias, Dios. Gracias por permitirme este momento, Señor. Porque si tal vez hubiera muerto ayer, Señor, no me hubiera salvado. Porque si tal vez tú me hubieras llamado a tu presencia hace unas horas, no me hubiera salvado, Dios. Pero tú permitiste hoy este servicio y esta palabra para que yo entendiera, Señor, que hay una eternidad que me está esperando, que hay una eternidad a la cual tengo que mirar, tengo que alcanzar, Dios. Gracias, Señor, en esta noche te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Solo tú la mereces, Dios. Solo tú la mereces, precioso Señor.